La historia real del Mary Celeste. El Mary Celeste no nació con ese nombre. Fue construido en 1861 en Nueva Escocia, Canadá, bajo el nombre de Amazon. Desde el principio, el barco tuvo una reputación extraña. Su primer capitán murió poco después de tomar el mando, y el barco sufrió varios accidentes en sus primeros años. Con el tiempo fue vendido, reparado y finalmente rebautizado como Mary Celeste. En 1872, el barco estaba listo para una nueva travesía que lo convertiría en uno de los mayores misterios marítimos de la historia. El último viaje. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó desde Nueva York rumbo a Génova, Italia. A bordo iban el capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa, su hija pequeña, 7 marineros experimentados, transportaban una carga de alcohol industrial. Todo parecía normal. El capitán Briggs era respetado, religioso y muy prudente. No había señales de conflicto en la tripulación. El hallazgo. El 4 de diciembre de 1872, el barco fue encontrado a la deriva en el Atlántico por otro buque, el Dei Gratia. Cuando subieron a bordo, encontraron algo desconcertante. No había ninguna persona a bordo. El barco estaba en buen estado y navegable. La carga seguía intacta. Había comida y agua suficiente. No había señales de lucha, pero sí había detalles inquietantes. El bote salvavidas había desaparecido. El cronómetro y algunos instrumentos de navegación no estaban. La última entrada del cuaderno de bitácora era de días antes. Había algo de agua en la bodega, pero no suficiente para hundir el barco. Era como si todos hubieran abandonado el barco, de forma organizada, pero sin motivo claro. La gran pregunta: ¿por qué lo abandonaron? Aquí es donde empieza el misterio. No existe una respuesta definitiva, pero hay varias teorías importantes. 1. Miedo a una explosión, la teoría más aceptada. La carga era alcohol industrial, altamente volátil. Se cree que algunos barriles pudieron filtrar vapores. Estos vapores podrían haber generado una pequeña explosión o ruido fuerte, sin dejar fuego ni daños visibles. El capitán Briggs pudo pensar que el barco estaba a punto de explotar. Entonces, ordenó evacuar al bote salvavidas. Probablemente ataron el bote al barco con una cuerda. Pero algo salió mal. La cuerda pudo romperse. El bote se alejó y todos murieron en el mar. El barco, sin tripulación, siguió a la deriva. Esta teoría encaja con el hecho de que no hay daños visibles, pero sí abandono repentino. 2. Problemas con instrumentos de navegación. Otra teoría dice que el capitán calculó mal su posición. Si pensó que estaba cerca de tierra cuando en realidad no lo estaba, pudo decidir abandonar el barco por seguridad, creyendo que el bote era mejor opción, pero esto parece poco probable, dado que Briggs era muy experimentado. Agua en la bodega, falsa alarma. Se encontró agua en la bodega, pero no era peligrosa. Sin embargo, las herramientas para medir la profundidad del agua no funcionaban bien. Briggs pudo pensar que el barco se estaba hundiendo. Esto, combinado con otros factores, pudo provocar pánico. Motín o ataque, poco probable. Se consideró que la tripulación se rebeló o que hubo piratas, pero no había signos de violencia. Nada fue robado. Los objetos de valor seguían allí. Por eso esta teoría está prácticamente descartada. Fenómenos extraños, mitos. Con el tiempo surgieron explicaciones más fantasiosas. Monstruos marinos, intervenciones sobrenaturales, alienígenas. Pero no hay ninguna evidencia real de esto. ¿Qué pasó después? El Dei Gratia llevó el barco a Gibraltar. Hubo una investigación oficial, pero no se encontró ninguna explicación concluyente. Se sospechó de fraude, pero nunca se probó. El Mary Celeste fue reutilizado durante años, hasta que en 1885 fue encallado deliberadamente en un fraude de seguros. Así terminó la historia física del barco. ¿Por qué sigue siendo un misterio? El caso del Mary Celeste es famoso porque el barco estaba perfectamente navegable. La tripulación desapareció sin dejar rastro. No hubo señales claras de emergencia. Es uno de los ejemplos más famosos de lo que se llama un barco fantasma. Conclusión. Lo más probable es que todo fuera una cadena de errores humanos. Vapores de alcohol, miedo a explosión, instrumentos defectuosos, decisión precipitada. Pero nunca se sabrá con certeza qué ocurrió en esos últimos momentos.
Y eso es lo que hace que, más de 150 años después, el Mary Celeste siga siendo uno de los mayores enigmas del mar.